Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Hasta aquí llegó el Shabbat, Abdala Shabbat, la partición del Shabbat. Estuvimos experimentando una semana especial, una semana de mucho aprendizaje, de mucha experiencia, y concluimos con esta porción semanal, Vayehi Sará, la vida de Sara. Y ahora que pues tenemos el molde de la redención, el molde de la genética que se va a transferir a las demás generaciones, pues la porción que vamos a estudiar en el transcurso de la semana se le llama Toldot o genealogía. Y primero pues aclaramos de qué se trata un gen. El gen pues, o la genética, la establece un gen, y un gen es una secuencia, y por eso esa secuencia que se repite, podemos entender la palabra consecuencia, con el llevar, y secuencia es una secuencia. Entonces cuando uno hereda un gen, lleva esa secuencia y genera esas consecuencias. Es por eso que hay que aprender a establecer vida para transferir vida. Y ahora que sabemos cómo entrar al mundo de la eternidad, pues permanecer en esa secuencia para que venga la Toldot, la genealogía. Ese gen pues es como el estado potencial o el estado semilla que se repite. Y cuando pues uno descubre la verdad, tal cual como si un maestro de cocina o un maestro de sala experto en vinos, así como el copero y el pastelero, para que la receta le quede de la misma manera, va a tener que medir todos lo que le vaya a echar al plato para que le sepa exactamente igual. Desafortunadamente nosotros no sostenemos esa secuencia, y hoy decimos una cosa y mañana otra, entonces por eso pierde el gen, eso se llama degenerar. O sea, desligarse del gen original. Y todo lo que no lleve el gen original se le llama nación, o idólatra, o persona pues que está desconectada de la genética de la salvación. Entonces esto no es por clase social, no, esto es por forma de vida, donde se establecen esos genes como memoria de lo que va en el ADN. Por eso cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas de tu casa, cuando te sientes a la mesa, le repetirás. Esa repetición viene del Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y entonces cuando uno repite esa secuencia, pues genera la consecuencia de la primogenitura. Por eso vamos a observar pues de qué se trata la primogenitura y por qué esa batalla desde el vientre, cuando aparece la generación, la segunda generación, y por eso pues esas leyes que son espirituales, que van en cada ADN, eso que se repite, por eso todo se inicia desde el gen de la herencia, de la paternidad de Abraham. La genética no es de Yisá, la genética es de Abraham, porque Abraham representa la misericordia, la diestra, la mano derecha. Por eso todo lo que uno debe de hacer, o lo que uno hace desde la misericordia, entonces lleva la genética de Abraham. Por eso aprender a manifestar el amor y la misericordia por todo y en todo, estamos iniciando bien. Esa genética de Abraham se ve en el resultado del deseo de dar. Cuando iniciamos desde el deseo de recibir, pues se pierde el gen, se degenera. Por eso las escrituras dicen que es de mayor bendición dar que recibir, porque se debe iniciar dando, y para tener el derecho legal de recibir. Y entonces allí viene pues esta segunda generación, donde se transfiere lo de Abraham en Isaac y lo de Sara en Rica o en Rebeca. Entonces vemos allí que pues la generación no sería la de Abraham, sino la de Isaac,
y Yisad está dando como el resultado final, eso se llama la conexión, el Yesod. Entonces, Yisad, si podemos entender un poquito mejor el mapa del árbol de la vida, viene a ser como el Yesod de Axilut, o sea, el resultado de la emanación. Yesod quiere decir conexión, y Axilut es lo que se emana, lo que se emite. Como Abraham fue el que emitió la misericordia, pues esa conexión, al terminar esa reparación, pues esa conexión se le llama conexión con Yesod. Entonces, entender un poquito más lo del mapa del árbol de la vida es saber interpretar ese mapa, de mirar en qué conexión estamos y con qué estamos conectados. Entonces, eso determina la genética, la genealogía. Bueno, entonces, asimismo, si Yisad es el Yesod o la conexión con el mundo de Axilut, el otro mundo venía a ser el mundo de la creación, que es el mundo de la emanación, luego el mundo de la creación. Entonces la conexión con el mundo de la creación vendría a ser Jacob, por la primogenitura. Por eso es que nace primero Esaú, porque esto quiere conectarse con el mundo físico. Como esto se trata de conectarnos con los mundos superiores, no se puede hacer desde lo físico, porque de lo material iniciaríamos desde la columna izquierda. Se hace desde la misericordia. Entonces, por eso vemos nosotros que la genética de Jacob, pues es como la conexión con el mundo creativo. Y ya la herencia que queda en Efraín y Manashe, o en Yosef, por eso Yosef es la conexión con lo que se conoce en el hebreo como Binah, o con la conciencia elevada. Y por eso vemos nosotros en el mapa de la vida, en el mundo de la formación, que ese lugar de Yesod o de conexión le pertenece a Yosef o a José. Y obviamente que se lo tuvo que haber entregado Jacob para poder que venga la genética de Israel. Y desde esa genética, de ese gen que se repite, pues aparece esa manifestación en el todo. Y por eso aprender a conectarnos con los mundos superiores, ejercitando en cada Shabbat esa conexión del Shabbat y también el Abdalá Shabbat, recibir y entregar, porque lo que estamos entregando es lo que hemos recibido en el Shabbat para poder formar lo que va a suceder en la próxima semana. Entonces allí ya no necesitamos conocer el futuro, porque lo estamos creando. La mejor manera de conocer el futuro es creándolo. Ahora que entendemos cuál es la fuerza espiritual disponible para esta semana, es la fuerza de la genealogía. Y por eso aparece en las Escrituras la regeneración por el Espíritu. O sea, esta semana vamos a estar regenerando el Espíritu, como dijo el profeta Joel, yo lavaré la sangre de los que no había lavado, y Yahweh morará en Sión. Sión es ese sello que uno le coloca al comportamiento, que viene obviamente de la emoción y del pensamiento, en cada situación, en cada decisión que tengamos que tomar en el transcurso de la semana. O sea que esta semana, pues tenemos la semana de la genética, de la genealogía, esa guerra en los genes, para corregir el error. Eso se llama el tikkun. La corrección es un tikkun en el hebreo, y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos corrigiendo? Eso que te está pasando es lo que hay que corregir. Ese es tu tikkun. Lo que te está pasando bueno o malo es lo que debe. Si te está pasando algo bueno, hay que perfeccionarlo. Y si te está pasando algo que no está como muy bien, hay que pues regenerarlo. Y por eso vendría a ser como un mal día para el ego, pero un gran día para el alma. Cuando uno muere al yo terrenal, pues el alma queda libre, y entonces es por eso que conforme a la semilla también es la vasija. Hoy veíamos cómo en el mercado donde se guardan los audífonos, no todos los audífonos le calzaban al empaque o a la cajita donde se protegen. Entonces había que buscarle la que tuviera la misma forma. Bueno, de esa misma manera, la cáscara le da la forma a lo que es la semilla. O sea, la semilla no germina en cualquier cáscara. Entonces, por eso, esa cáscara que es el clipo, y ese clipo que viene a ser el cuerpo,
donde debe de tener las condiciones para albergar el alma, porque el alma vendría a ser el gen, la semilla. Entonces, conforme la semilla es la cáscara, o sea, el recipiente, y ese recipiente hay que cuidarlo, porque es como el templo. Y es por eso que desde ahora estamos preparando el Hanukkah, porque Hanukkah es la reparación, la restauración del templo, para que el alma dentro de ese cuerpo viva feliz y entonces no active enfermedades con el deseo pues de salir de ese cuerpo, porque esto se está deteriorando. Entonces, cada momento oscuro o cada momento difícil es un rayo de luz que requiere vasija, que requiere la manera de cómo sostener la luz. Sos es de ser y tener es de tener. Si nuestra vasija puede sostener la luz, entonces en cualquier momento donde venga la tentación, pues uno reflexiona y toma la decisión de vida en lugar de muerte. Entonces todo esto se lleva a la práctica y nos volvemos diestros para hacer vasija que contenga la luz. Pero si la vasija está rota, obviamente por maltrato, tristezas, peleas y contienda, pues la vasija se destruye, entonces no sostiene la luz, y al no sostener la luz pues queda en tinieblas. Y por eso hay un príncipe de tinieblas y hay un príncipe de luz. Y es de acuerdo al trabajo que hagamos nosotros en nuestro ser interior de la reparación de la vasija. Entonces, como somos seres espirituales y el cuerpo es el recipiente, y por eso le llamamos cábala a la vasija, al recibir, entonces, como el espíritu es energía, se requiere que tenga elevación y que al ser energía elevada pues vibra en otra frecuencia. Si se pierde el gen original, pues la pobreza, el dolor, el sufrimiento, pues allí no vibra la frecuencia del gen de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso hay que corregir, porque el alma es también un recipiente de energía. Y al igual que una bombilla puede tener unas 60 watts o unos 100 o 500. Entonces, de acuerdo a la cantidad de vatios que sostenga la bombilla o la lámpara, así mismo ilumina. Y por eso hay pequeñas chispas de luz en algunas culturas y hay casi una luz como el pabilo apagado en culturas que ni siquiera recuerdan, ni siquiera saben qué está sucediendo en el mundo, en la atmósfera divina. Entonces, no se trata de acabarles de apagar la luz, sino de traerlos a la luz para que puedan subir ese nivel y crear una llama que viene a ser pues el alma restaurada. Entonces, las leyes de la Torah son universales, ¿no? Es para toda la humanidad y por eso constanta con el mundo físico, con las leyes terrenales. Porque si hay una evaluación o un juicio, pues se requiere un reseteo para reacondicionar todas las cosas y que en ese reseteo pues el cuerpo se adolece y viene sufrimiento y viene dolor, pero todo es para bien, porque es como un reseteo que se le hace al ADN que va por esa torrente sanguínea de ese cuerpo, para que las cosas sean diferentes. Por eso esa frecuencia que vibra es como un eco. Y ese eco de ahí viene la palabra economía. Economía no es de acuerdo a la cantidad de dinero que hay en el banco, sino de acuerdo a lo que uno vibra, al eco que uno... Y por eso las personas en contiendas, en problemas, pues su economía no es muy solvente, porque ese es el eco que viene de adentro. Y de allí viene pues esa palabra que de pronto uno la asocia con la cantidad de dinero, y no es una frecuencia que uno está emanando. Y para eso es esta conexión con del Atalá Chabá y del Kabbalah Chabá, para poder rectificar en el transcurso de la semana lo que está disponible en esta porción semanal. Entonces, el propósito del gen, para que dé frutos, es aprender las leyes espirituales. Primero es aprender a traer esa energía que deseas hacia cada uno de nosotros. Por ejemplo, la energía de la prosperidad, de la sanidad, la energía de la alegría, del gozo. Todas esas son frecuencias energéticas que hay que atraerlas y para eso se requiere crear un recipiente. Cuando hay peleas y contiendas, dañamos el recipiente. Cuando uno se habla mal, no puedo, no tengo, no hay,
está dañando el recipiente. Entonces ahí, si el recipiente está roto, pues no le podemos colocar ningún contenido, ni líquido, ni menos luz, porque pues está roto. Eso es lo que se llama la destrucción del templo. Entonces, ahora que tenemos, si reparamos el recipiente y el recipiente se llena de luz, la tercera fase es enfocar esa luz, porque a veces hacemos el trabajo hasta allí y no la enfocamos o nos descuidamos y quedamos allí con todo preparado pero sin darle uso. El uso que se le da es orar por los enfermos, por los abatidos, por los tristes, por los menesterosos, para darles de esa luz y transferirles el espíritu de consuelo. Y por eso pues hay que encender la luz para hacer luz y poder dar luz. Entonces, en ese momento más oscuro, que es el momento del dolor, es el momento de las tinieblas, aparece pues ese deseo, y allí es donde se mueve la luz. Por eso el espíritu, que es como la corriente de energía que da luz, trae consuelo, porque enciende ese lugar que estaba oscuro y entonces consuela el desconsolado y entonces cambia la situación. Y por eso, bueno, ese contrato del alma que viene a regenerarse, pues necesitamos darnos cuenta en qué parte tenemos que tomar ese gen. Cuando se hace la voluntad del Eterno, que es el amor al prójimo, y el amor, porque Él es amor, entonces cuando nosotros nos despertamos ese amor en nosotros, allí empieza la regeneración por el Espíritu. Por eso las obras de la carne dañan la vasija, y los frutos del Espíritu pues es la consecuencia o la secuencia de que hay una vasija en óptimas condiciones y que la semilla germinó en esa tierra fértil. Y por eso es que en Hanukkah es reparar la vasija de todo lo que vamos a hacer en ese año secular, y no por nada pues que cae precisamente en el mes noveno, que también le llaman ahora 12, o el mes 10, que es precisamente lo que vamos a celebrar en este Rosh Hodesh, el inicio del mes de los milagros, el mes de Kislev, el mes de Hanukkah. Entonces por eso esas frecuencias bajas dañan el recipiente, y la manera es cómo tocar fondo. Ese fondo es la total oscuridad. La certeza es la seguridad, y empieza lo positivo, y el dolor pues es como el interruptor. El dolor viene a ser como que el interruptor que enciende y le pasa corriente, entonces enciende el foco. De eso se trata el dolor, es como un aviso de que coloque el interruptor. Por eso dice el Evangelio de Mateo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, tiene que haber una regeneración. Por eso vemos nosotros la secuencia: Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y luego de Jacob las 12 tribus de Israel. Entonces, y dice que cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, eso es una genética de acá. No está diciendo que sean irresponsables, sino que si vibraban en frecuencias bajas, culturas, costumbres, modas, y dice, y cualquiera que haya dejado ese tipo de genealogía y tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Pues 100 veces más es porque es el fruto de la corrección de 10 por 10, eso es 100, y por eso pues viene la regeneración, y allí es cuando muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros, porque si vino ese proceso de regeneración, pues el que estaba de último viene a ser de primero, y a veces el que estaba de primero, como no se regenera, no se renueva, entonces queda de último, porque en la regeneración el gen original es el que queda por encima de los demás. Entonces por eso es muy importante entender la genética del Mesías, la sangre del Mesías, que viene rectificando y regenerando pues todo gen que era contrario al gen del Creador, y al gen de la creación, al origen de la genética conectada con el reino de los cielos. Y por eso el tema de esta semana pues tiene que ver con la genealogía, la concepción de Rebeca, de Rica,
y el nacimiento de Jacob y de Esaú. Viene este mundo dual, dos naciones hay en tu vientre, porque este mundo tridimensional es el mundo de lo bueno y de lo malo, de la abundancia y de la escasez. Ese es el mundo de las dialécticas, el mundo dual. Entonces por eso vienen dos, y el mayor, el que sale primero, pues lo primero que uno desea son las cosas de este mundo, el dinero, la comodidad. No es malo desear eso, lo que no está bien es empezar desde la columna izquierda, el deseo de recibir. Si empiezo desde la columna derecha, empiezo a dar luz, entonces me llega lo demás añadido. Pero si quiero recibir, por eso el periodo de adolescente, el niño cuando llega a la adolescencia ya no le dan todo, sino que empiezan a exigirle, entonces él queda confrontado, porque ahora tiene que pasar de la columna izquierda a la derecha para poder iniciar la mayoría de edad. Por eso, pues esto se ve representado en Esaú y en Jacob, y por eso ese vientre que estaba estéril ahora, por la oración, ahí viene el misterio de la oración. Dice: oró Isaac por su mujer que era estéril y concibió a Rebeca, donde la palabra orar allí en el hebreo es ketor, y ketor quiere decir quemar incienso. Por eso después en los evangelios vemos que el incienso de olor grato, que son las oraciones de los justos. O sea, si hay justicia, nuestra oración siempre va a ser escuchada. Y allí pues vienen dos naciones en el vientre, y se le avisa a la matriarca que el mayor servirá al menor. Y entonces, sin haberse manifestado aún la situación en el mundo físico, ya la matriarca sabía, porque la vasija es la que siente, y la vasija es nuestro cuerpo, y por eso estudiamos que en el sentir está el secreto. Y de esa manera, cuando tenía que cumplirse la palabra de que el mayor serviría al menor, entonces el mayor le vende la primogenitura al menor, y vender la primogenitura por un plato de lentejas es que no le está importando el mundo espiritual, sino el mundo físico, que viene a ser la comida física, y entonces él le entrega la primogenitura por el plato de lentejas, pero en el momento de la entrega de esa primogenitura, entonces la quiere reclamar. Es como cuando uno va y recibe un cheque y va al banco y no tiene fondos. O sea, eso es un engaño, una tranza, dice el hermano. Sí, la tranza de Esaú. En la religión tradicional, supuestamente el engañador es Jacob, pero cuando vemos nosotros en la esencia, había un negocio que ellos habían hecho, que el mayor le había vendido la primogenitura al menor, y que cuando el padre iba a entregar su herencia de primogénito, pues tenía que entregársela al dueño de la primogenitura. Entonces, allí viene el misterio de lo mismo que hemos estudiado, del cómo te sientes. Viene como el engañar al engañador. El engañador no vendría a ser Isaac, porque es una alegoría de la bendición que se transfiere, sino Esaú, porque Esaú la había vendido y ahora venía a reclamarla. Como quien dice, tenía doble escritura, ¿no? Y viene a reclamar el predio que ya había vendido, ya se lo habían pagado. Entonces, al ver esta situación, como se trata de entender el mundo espiritual, se trata de entender que el poder está primero que la fuerza, o sea, lo energético está primero que lo material. Entonces la mamá, que sabía cómo era el asunto, le dice: bueno, disfrácese como que si usted ya lo tiene, póngase una mano peluda, así como su hermano Esaú, y deje que su padre toque esa mano, para que lo bendiga. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted de pronto tiene una deuda impagable, y usted siente y piensa que ya la pagó. Y resulta que cuando llega el día de pagar la deuda, aparece de una forma u otra el negocio o la provisión para cancelar esa deuda. Es lo mismo que hemos aprendido en el cómo te sientes. Entonces, todo esto está relacionado con la primogenitura que debe ir en nuestro ADN. Por eso se hablan de algunos pozos, los 5 pozos que vienen a ser los 5 libros, pero eso lo vamos a estar estudiando en el transcurso de la semana, y por eso, pues el despreciar la primogenitura está despreciando la bendición.
porque lo primero, o la primicia, o el primogénito, es lo primero, y lo primero no es lo terrenal, lo primero es lo celestial, porque de allá venimos. Entonces, si me conecto con lo celestial primero, y luego voy a lo material, al mundo físico, pues soy más que vencedor, porque llevo la primogenitura. Bueno, esa primicia, esa primogenitura, eso ser, el ser primero, el ser prioridad, el ser prioritario, pues nos lo da el Mesías, porque es la cabeza pues de toda creación, porque es el verbo y la palabra bien dicha, y por eso, pues bueno, viene allí esta alegoría de la bendición y de la primogenitura, y entonces, ¿qué sigue diciendo el mundo físico? Esaú siguió reclamando lo que había vendido, entonces quiere matar a Jacob, quiere cortarle la cabeza a Jacob, pero eso no es una pelea entre dos hermanos, esa es una naturaleza que va dentro de nosotros, porque después de haber pagado la deuda, después de ver que funciona, viene otra, uy, pero es que ahora la deuda es mayor, esta sí no la puedo pagar. Entonces por eso siempre vamos a estar en esa batalla, porque Esaú no se quiere someter. Bueno, pero para eso aparece Isaac, confirmando esa bendición, porque ya la entiende, que cómo funciona el universo, y ya sabe por qué se dieron esas situaciones, esas circunstancias en que supuestamente el que había heredado la primogenitura no era el que había reclamado, y por eso el aroma que uno emite es precisamente el que es compatible con la primicia, porque dice que tu mano es como la mano de Esaú, porque es la fuerza que tiene pues para como con destreza hacer las cosas en este mundo, pero tu olor es como el olor del campo que Yahweh ha bendecido, o sea, conectó con el Edén, y cuando conectamos con el Edén, cuidamos ese pensamiento de bien y no de mal, para poder tener pues ese fragante aroma, por eso Sukkot lo decoramos con frutas y con todo eso, para que se cumpla esa palabra que le dice que le dice Yisad a Jacob. ¿Por qué? Porque de allí es donde vamos a tener la capacidad de vencer al ángel de la muerte y bendecir a la descendencia de Jacob cuando recupera la bendición. La bendición primero la recuperó con su padre, pero después le va a tocar enfrentarse al mundo físico, en el mundo espiritual, perdón. Entonces por eso pelea con ese ángel y dice, bueno, yo no te suelto hasta que no me bendigas. O sea, usted no suelte la palabra en oración hasta que no se sane ese enfermo, hasta que no se manifieste la provisión que está declarando. ¿Por qué? Porque se tiene que sostener. Y ese es un trabajo de toda la noche. Y suéltame que viene el alma, le dice el ángel de la muerte o el ángel de la noche o el espíritu de Esaú. Y bueno, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Qué es una bendición? Uno dice, no, que el Señor lo bendiga y lo guarde. No, en las Escrituras una bendición es derrotar al ángel de la muerte. ¿Cómo te llamas, Jacob? Bueno, de aquí en adelante te vas a llamar Israel, porque has peleado con la ayuda de él y has vencido. Eso es una bendición. El ganarle la batalla en el mundo espiritual a toda la manifestación en el mundo físico. Bueno, vamos a tener una semana muy intensa, de mucho mover en el espíritu, porque vamos a tener una batalla en los genes, porque estamos estudiando la porción semanal Toldot, que se traduce como genealogía. Buenas noches, le decimos Laila Tod, y tenemos un saludo muy especial para desearles a todos los oyentes, los televidentes y los aquí presentes, un chau a todos, feliz fin de semana. Chau a todos para todos. Chau a todos.